Hola nuevamente, hoy nos encontramos para hablar de una obra magistral de la literatura rusa y de la literatura universal que es Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Hoy vamos a hablar de esta obra, una novela cumbre de Dostoyevsky, sino la obra magistral con la que terminó de coronar su carrera de éxitos literarios. Los hermanos Karamazov tienen una historia particular, y es que fue publicada 2 años antes de que el autor fallezca. El autor, Dostoyevsky, murió en 1881 y su novela fue publicada en 1879. Comenzó a salir en partes a través del diario en el cual publicaba todo, que era El Mensajero Ruso, y terminó de publicarse en 1880. Así que podemos decir básicamente que la obra vio su final, su ciclo publicado en 1880, un año antes de que Dostoyevsky muriera. Es una de las obras más importantes, ya que Dostoyevsky en esta novela va a reunir un conjunto de temas que lo agobiaban y le interesaba muchísimo tratar y retratar de alguna forma. Los temas que Dostoyevsky va a tratar y que va a cuestionar va a ser cuestionamientos filosóficos hasta cuestionamientos religiosos. Estos dos primeros van a tener un lugar central, y los cuestionamientos religiosos que agobiaban a Dostoyevsky los va a retratar a la perfección en uno de los capítulos que para mí y para muchos críticos literarios es uno de los mejores, que es El Gran Inquisidor. Es un capítulo de 65 hojas que no tiene desperdicio. También se van a tocar temas tales como el parricidio, la envidia, el resentimiento, el amor no correspondido, el amor de dos personajes a la misma mujer y cómo tiene que decidir esta con cuál quedarse, a cuál quiere y a cuál no quiere. Es una obra sumamente compleja que se van a tratar manipulaciones y perversiones. Y podría seguir nombrando diferentes temas que Dostoyevsky va a tratar en la obra, ya que es un relato tan extenso que lo podemos trabajar desde múltiples lecturas. Antes de meternos de lleno con la obra, hay que hablar un poco de la estructura de la novela. La novela va a estar dividida, como va a decir Dostoyevsky en el prólogo que la armó, en libros, y son 7 libros. Cada uno de estos libros va a contar con determinados capítulos, y en esos capítulos se nos va a narrar, y en esos libros, las historias de los 3 personajes principales con los personajes secundarios. En algunos se nos va a hacer más énfasis en un personaje particular, en su historia, en su presentación, en el otro, y así sucesivamente. Es una novela larga que tiene alrededor de 1120 hojas. Es un monstruo, igual que lo es Guerra y Paz de Tolstoy, para quien tenemos también un podcast dedicado. Ahora, terminando con esta amplia introducción, podemos entrar de a poco en la novela. Ya claro que este va a ser un podcast bastante largo. Los hermanos Karamazov nos van a narrar la historia de Dmitri, Mitya, Iván y Alexei, o también llamado Alyosha. ¿Por qué dije Mitya y Alyosha para Dmitri? Porque son los diminutivos del ruso. Lo aclaro porque quizás mientras voy hablando digo Alyosha para que sepan que me refiero a Alexei, y si digo Mitya para Dmitri. Entonces se nos narra la historia de Dmitri, Iván y Alexei Karamazov, hijos de Fedor Pavlovich Karamazov, un borracho que es asesinado, y la culpabilidad de su asesinato va a recaer sobre 2 de los 3 hermanos. Ahora sí, pasemos a la introducción de quién es cada personaje. Estos 3 personajes, estos 3 hermanos, los Karamazov, son los que van a constituir el eje de la novela, y el eje de la novela parada sobre el parricidio del padre, sobre la muerte de Fedor Pavlovich, que no era ningún santo. Comencemos por el más grande de los hermanos, Dmitri, el mayor. Es hijo de la primera esposa de Fedor Pavlovich Karamazov. Nunca fue querido por su padre, que no pudo soportar la partida de su esposa. Este fue enviado a vivir con un tío y fue criado básicamente por uno de los siervos que Fedor Pavlovich tenía en la casa, llamado Grigori, que va a tener un rol secundario en la novela, pero que va a tener unos matices interesantes. Creció sabiendo que su madre le había dejado dinero y algunas posesiones materiales para su herencia. Bien, Dmitri se las va a reclamar al padre de parte adelantada, y este no se las va a entregar. Todo eso va a ser un tema de conflicto. Dmitri nunca se dedicó
los estudios por esta dolencia, podemos decir, afectiva que tenía. Fue militar y amaba las fiestas, y estaba enamorado de una mujer por la que había hecho un acto de nobleza que nos vamos a enterar más adelante en la novela. Si fue de nobleza o no, eso queda ya en cada lector. Dimitri tenía una fuerza descomunal, era un personaje bruto, de un carácter poco tolerante, tenía poco temperamento y violento, y odiaba a su padre por esta falta de afecto y por ser alcohólico como lo era. Luego tenemos al segundo hijo de Fedor Pavlovich Karamazov, que se casó una segunda vez y tuvo dos hijos, los hermanos de Dimitri. Estos dos personajes que ahora nos van a acompañar son Iván y Alexei Fedorovich Karamazov. Iván es el primer hijo de este segundo matrimonio y nació un año después de la boda, y 3 años más tarde nació Alexei o Alyosha, el hermano menor. Que este hermano menor, como Dostoyevsky va a plantear en la introducción que le hace, va a ser el héroe del relato. Va a ser su héroe y nos vamos a dar cuenta de por qué es el héroe para Dostoyevsky a medida que va transcurriendo el relato. Comenzando por la descripción de Iván, se lo va a tratar como un adolescente callado e introvertido, aunque no tímido, comprendió que la educación que él había recibido durante su adolescencia y su infancia junto con la de su hermano Alyosha no era gracias a que su padre se las había abonado, sino gracias a un extraño bondadoso que se había ocupado de ellos, y entendió también que su padre era un ser despreciable. Por lo tanto, creció con un odio a su padre como Dimitri. Siempre tuvo una facilidad para el estudio, y comparado con los otros dos hermanos como Dimitri y Alexei, este era el más inteligente, el intelectual de la familia, podemos decir, y al igual que Dimitri lo odiaba. Y nunca le pidió dinero en las situaciones de apuro que tuvo, no era como Dimitri. Iván había tenido que trabajar mientras estudiaba por apuros económicos y nunca, quizás por orgullo, se había rebajado a pedirle dinero a su padre. Y ahora pasaremos al tercer hermano, Alyosha o Alexei. Acá Dostoyevsky nos hace las edades de cada uno y nos presenta a Alyosha como un joven adolescente, un joven adulto de 20 años de edad. Iván tenía 24 y Dimitri 28. Su madre, la misma de Iván, murió cuando él tenía 4 años y siempre recordó las caricias y la cara de esta. Esto lo llevó a volverse una persona introvertida y taciturna. Y no lo era por la timidez o por el recelo amoroso, sino porque había una profunda preocupación interior que lo agobiaba, que lo hacía olvidarse del mundo exterior. Podemos decir que Alyosha, de los 3 hermanos Karamazov, era el más querido por todos y el que menos recelo guardaba a su padre. Quizás estas cosas son las que lo llevaron a convertirse en un monje. Alyosha, como lo define Dostoyevsky, también puede ser considerado como un filántropo dedicado a ayudar a los demás. Tampoco se ocupaba y pensaba por los gastos económicos que podía generar su estadía en la casa de su padre o en la casa de que alguien lo visitara, a diferencia de su hermano Iván, quien sí conocía el valor del dinero y lo que costaba debido a que había pasado dificultades económicas durante su estudio, o comparado con Dimitri, que sabía lo que costaba conseguirlo, pero que lo despilfarraba de todas maneras debido a sus vicios. Alyosha era una persona alta y de pelo castaño, tenía largas facciones regulares y los ojos color gris oscuro y brillantes. Dada esta larga introducción y descripción de los personajes, podemos ir pasando un poquito más ya en detalle a la trama que nos va a competir a nosotros. ¿Qué sucede? ¿Cómo se nos presenta la obra de Dostoyevsky? Se nos presenta que los hermanos Karamazov se ven obligados a reunirse en la casa de su padre para tratar los temas de la herencia de Dmitri Karamazov. ¿Por qué? Porque el padre le decía que no tenía más, que ya le había dado toda la herencia, mientras
que Dmitri reclamaba 30.000 rublos que le pertenecían y que el padre no se los quería dar. Y así es como se ven obligados a intervenir. Dmitri había conocido a su hermano Iván en Moscú, quien accedió a ser de intermediario, y Alyosha, el menor de los hermanos, estaba ya inserto en un monasterio desde los 19 años de edad, donde va a haber un personaje particular, el Sartre Sosimio, muy importante en la vida de Alyosha y que va a dejar unas cuantas enseñanzas. La relación que los hermanos van a tener entre ellos y en las escenas que está presente el padre son escenas en algún punto caricaturescas como las plantea Dostoyevsky y cómo las describe, no solo por los relatos que si bien tienen un carácter profundo también son, por decirlo de alguna manera, una tomada de pelo, irónicos en algunos puntos. Ese humor satírico que caracteriza los relatos de Dostoyevsky, pero también por la falta de temperamento que caracterizaba y era tan importante en los hermanos Karamazov. El relato es fantástico. En el transcurrir de la obra nos vamos enterando también de los secretos que cada personaje guarda y las manipulaciones y cosas que estos hacen, a qué mujer aman, a qué mujer odian, con quién quieren estar, con quién no quieren estar, las peleas entre los mismos hermanos que se van produciendo en torno a la herencia correspondiente a Dmitri. Y llegado al punto culmine de la obra, que esto es una de las escenas más detalladas que se pueden pensar, Dostoyevsky nos relata cómo es asesinado Fedor Pavlovich Karamazov. Fedor Pavlovich Karamazov, como habíamos dicho, era un usurero, por decirlo de alguna manera. No quería ganar plata y no le quería dar la parte de la herencia correspondiente a su hijo. Y todos sabían que las peleas entre los Karamazov se debían a este tema. A partir de un relato y de una significación magistral, Dostoyevsky nos relata cómo es asesinado Fedor Pavlovich Karamazov y cómo las acusaciones recaen sobre cómo es asesinado Fedor Pavlovich y cómo las acusaciones recaen sobre Dmitri e Iván, pero no solo sobre ellos, sino también que ahora me da pie a presentar a uno de los personajes secundarios, pero que va a tener también cierta importancia, que es el hijo de uno de este criado Grigori llamado Smeridiakov. Este criado Smeridiakov es considerado, y quizás el rumor que corre en el pueblo, el cuarto hijo de Fedor Pavlovich Karamazov. Esta es una historia irónica que Dostoyevsky va a narrar en un relato maravilloso y va a dejar la puerta abierta para que el lector saque sus conclusiones y piense lo que más le gusta sobre este tema. Fedor Pavlovich Karamazov, como lo retrata Dostoyevsky, y acá voy a pasar a leer el relato, cómo lo describe de la siguiente manera: como el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito, Fedor Pavlovich Karamazov fue famoso en su tiempo y es todavía recordado por su trágicamente ocurrida 13 años atrás y de la que hablaré en su momento. Era conocido a pesar de que casi nunca había vivido en sus propiedades. Fedor Pavlovich era un sujeto raro, aunque de un tipo bastante frecuente, un hombre ruin y corrompido, y al mismo tiempo torpe, aunque no respecto de sus intereses. Siendo un pequeño propietario, había empezado con casi nada y un pronto se hizo fama de vividor. Cuando murió, tenía 100.000 rublos de plata. Y sin embargo, durante toda su vida, fue uno de los individuos más excéntricos de todo el distrito. Y si digo excéntrico y no estúpido, es porque esta clase de excéntricos son bastante inteligentes y astutos. La suya es una torpeza peculiar de la nación. Como vemos, Fedor Pavlovich era un personaje particular, aparte de alcohólico, torpe, pero que también en un relato Dostoyevsky, en una de las partes que nos presenta esta historia, este posible cuarto hijo de Karamazov, nos dice que siempre quiso ser el payaso, el bufón de su grupo de amigos, y que había una chica lisiada en el barrio, una noche discapacitada, y que se rumoreaba
como que Dostoyevsky se acostó con ella y tuvo a este hijo, que fue encontrado por el sirviente Grigori y su esposa, y que lo acuñaron y lo criaron con los Karamazov. Por lo tanto, vemos que es una historia llena de perversiones, manipulaciones y secretos entre uno y otro. También, algo que no quiero dejar de mencionar de la novela y de todo, es como en el relato de Dostoyevsky, aparte de introducirnos a estos sutiles personajes secundarios, también nos va a narrar la historia de las dos mujeres ocuparon, que ocuparon la vida de cada uno de estos hermanos y que tienen una relevancia importante. Una de ellas es Catalina Ivanovna, que es una de las enamoradas de Iván Karamazov, que Iván la amaba en desmedida. Y por otro lado tenemos a Grushenka, también llamada Grafena, en la cual va a haber un amor y una rivalidad tanto de Fedor Pavlovich como de Dmitri. Ambos aman a la misma mujer, y lo mismo pasaba con Catalina Ivanovna. Es con esta mujer con quien Dmitri tiene ese acto de nobleza, que lo va a llevar a pensar que está enamorado de ella, pero en realidad no. Y también la relación y la pelea por la herencia con el padre pasa por quién le puede proponer matrimonio y le puede proporcionar las mejores cosas y bienes a Grushenka. El padre de los Karamazov, Fedor Pavlovich, que como dijimos poseía la herencia de Dmitri, quería entregársela como la dote para poder casarse con ella, y eso le generaba un recelo y un odio tan poderoso a Dmitri que se lo considera capaz de hacer cualquier cosa. Es una novela llena de cuestionamientos, como dijimos. No quiero detallar mucho para no quitar la magia del relato, pero cada diálogo entre los hermanos, como el del Gran Inquisidor, como mencionamos en Alyosha e Iván, es uno de los relatos más alucinantes, que no quiero spoiler nada para que lo puedan leer ustedes mismos. Es una novela que te asombra, que te atrapa y que despierta muchas emociones, no solo a los personajes, sino en cuanto a los cuestionamientos que hace. En cuanto al final de la novela, no voy a decir nada, así cada uno puede deleitarse con el final que plantea Dostoyevsky. Pero lo único que voy a decir en relación a eso es que a partir de la muerte de Fedor Pavlovich Karamazov se abre una nueva línea narrativa, una nueva historia entre los tres hermanos. Quizás una historia de unidad o quizás una historia de separación definitiva entre los tres. Eso es algo que cada uno va a tener que descubrir leyendo el libro. Es una obra espléndida, llena de reflexiones, que te hace pensar, y esos sentimientos que te despiertan muchas cosas, y que aún así, aunque nos haga pensar y reflexionar sobre muchas cosas, jamás podremos captar toda la esencia de lo que Dostoyevsky quería transmitir. Es una obra para releer y releer, o releer fragmentos y pasajes diferentes, que yo recomiendo tener un lápiz a mano para poder disfrutar la novela y poder marcar aquellos fragmentos que nos atraen y poder releerlos y pensarlos con tranquilidad. Es una de mis obras favoritas de Dostoyevsky, aunque toda su obra es genial. Y ahora, para que ustedes puedan escuchar a lo que me refiero con estos cuestionamientos que Dostoyevsky hace sobre la gente y sobre los cuestionamientos religiosos, voy a pasar a leer algunos de los segmentos que yo marqué, no todos, que podría estar horas nombrándolos, pero algunos de los segmentos que Dostoyevsky escribió en la novela y que para mí fueron muy buenos. Comenzando con vamos a decir lo siguiente: no se miente a sí mismo quien se miente a sí mismo y escucha sus mentiras, nunca saber lo que hay de verdadero en él ni a su alrededor. Es decir, no se respeta ni respeta a los demás. Y si no respeta a nadie, tampoco puede querer. Y si no tiene amor, mata el tedio que le da la falta de afecto, entreteniéndose en las más bajas pasiones y placeres. Se entrega a los vicios con bestialidad, y todo por engañarse permanentemente a sí mismo y a los demás. El que se miente a sí mismo es fácil víctima de sus propias ofensas, porque a veces hay cierto placer en ofenderse a sí mismo. Una persona sabe que nadie
ha ofendido, que la ofensa es solo obra de su imaginación, que ha tomado a mal algo sin importancia y ha hecho un mundo de una tontería. Sabe que es él mismo a quien está ofendiendo y siente por eso una gran satisfacción y por eso llega al rencor verdadero. Y ahora levántese y vuelva a su asiento. Todo esto también es falso. Tiene toda la razón, continuó. Es un placer ofender a uno mismo. Nunca había oído palabras tan ciertas. En efecto, toda mi vida he hallado placer en sentirme ofendido, incluso hasta por una cuestión estética. Recibir ofensas no es solo placentero, sino también hermoso a veces. Por alto esto, venerables starets, la hermosura. Como vemos, Dostoyevski tiene una prosa única para escribir ciertos cuestionamientos y sobre ese cuestionamiento podemos sacar varias cuestiones. También podemos retratar un fragmento que marqué acá sobre lo que yo quise tratar de transmitir sobre el carácter de los Karamazov, unas palabras que Mitya nombra en el libro, y es: de ningún modo soy un Karamazov, y cuando caigo en el abismo lo hago de cabeza. Más aún me gusta caer de esta manera. Para mí tiene cierta belleza, y desde el fondo del abismo de la degradación canto un himno. Soy un maldito hombre vil y depravado, pero beso el borde del vestido de Dios. Sigo el camino del infierno sin dejar de ser hijo tuyo, Señor, sin dejar de amarte, sin dejar de sentir esa alegría sin la cual el mundo no podría ser. Ese es uno de los fragmentos, pero no todos. También tenemos, por otro lado, ahí lo estoy buscando que lo tengo marcado, acá, un relato entre los tres hermanos sobre la existencia o no de Dios, que le dicen: ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Iván, ¿existe la inmortalidad por mínima que sea? No, no existe. Ni la más mínima, ni la más mínima. Es decir, cero. ¿Cero o una partícula? Cero. Lioya, ¿hay inmortalidad? Sí. Entonces, ¿hay Dios y hay inmortalidad? En sí, en Dios está la inmortalidad. Iván debe ser el que tiene la razón. Dios mío, cuánta fe y cuánta alegría le ha dedicado el hombre a este sueño, sin ninguna compensación, de hace miles de años. ¿Quién se ha estado riendo de él así? Te lo pregunto por última vez y definitivamente. ¿Hay Dios o no? Por última vez, no existe. Entonces, ¿quién se está burlando de los hombres, Iván? Debe ser el diablo, contestó Iván con ironía. Entonces, ¿el diablo existe? No, no existe. ¡Qué lástima! ¡Ay! Las cosas que le haría al fanático que inventó a Dios. Ahorcarlo es poco. Si no lo hubiera inventado, la civilización no existiría. ¿Hablas en serio? En serio. Y tampoco habría coñac. Por otra parte, habría que escondértelo. Ese es uno de los fragmentos que también me gustó mucho de la obra y diálogos que Dostoyevski plantea. Y por último, el último relato que quiero narrar es esto. Y dice así: a mi entender basta con eliminar la idea de Dios en la mente humana. Y por ahí hay que comenzar. Sí, serán ciegos, no entienden nada, cuando todo el género humano prefiere al ateísmo, y creo que esto tarde o temprano llegará, como pasaron las eras geológicas, va a desaparecer sin necesidad de volver a la antropofagia, la vieja idea del mundo y con ella la vieja moral. Los hombres se unirán para disfrutar de todos los placeres que puedan, pero solo serán terrenales. El espíritu humano llegará a tener el orgullo desmesurado de un titán. Se mirará a sí mismo como a un dios. El triunfo constante y magnífico de la naturaleza gracias a la ciencia y a la energía será para el hombre una fuente de gozo inagotable y generosa que reemplazará con creces a bienes celestiales. Cada cual sabrá que va a morir y ninguna esperanza de resurrección se alterará en él, de manera que resignadamente, con orgullo sereno, morirá como un dios, y como dioses serán dignos. Nadie hablará en contra de la brevedad de la vida y amará al prójimo sin que se le ofrezca ninguna recompensa. El amor les dará una alegría efímera, pero la conciencia misma de la brevedad lo hará más intenso, no como ahora, que cada vez es más débil, disperso como están las
esperanza de amor eterno, de ultratumba, en fin, qué fantástico era. Pero dado lo recalcitrante de la estupidez humana, esto tal vez no llegue a realizarse sino dentro de miles de años, y entonces cada persona que sea consciente de la verdad está en pleno derecho de ordenar su vida como le agrade, según los nuevos principios, y si esto se admite, se admitirá también que este hombre tendrá derecho a todo. Más aún, incluso cuando ese momento no llegue jamás, el hombre nuevo, a sabiendas de que no hay Dios ni tampoco inmortalidad, se puede convertir en un hombre Dios, aun cuando sea el único que vive así. Este hombre podría ignorar sin el mínimo remordimiento las reglas convencionales de la moral, a las que el ser humano se somete como un esclavo. Para Dios no existen las leyes. El lugar donde está será divino. En cualquier parte donde yo esté, tendré el primer puesto, porque en resumen, todo está permitido. Es una lógica encantadora, es cierto. Si uno quiere hacer trampa, ¿por qué querer la verdad? Pero así es el hombre ruso de nuestros días. Ama tan devotamente la verdad que no puede utilizar el engaño imprudente. Y con eso termino de narrar el podcast de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, una de las mejores novelas que se han hecho y que he leído. Si les gustó el podcast, pueden seguirme también en mi Instagram, Recomendaciones con Fran, donde subo recomendaciones cortitas de los libros en palabras, donde subo encuestas y otras cosas donde podemos interactuar. Si quieren también que haga un podcast de algún libro que haya leído, pueden dejarse en mis publicaciones de Instagram o consultarme por privado y lo armamos. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.